En este momento nos va a acompañar la doctora Marisa Puente Reyes, es ecuatoriana, y va a tratar el tema sobre la gestión de emociones para una vida feliz. Ella es contadora pública, psicóloga general, tiene una amplia excelencia en selección de personal, organización, reingeniería organizacional, tiene 4 años de gestión de control de calidad, está certificada por el grupo ITMP en formación de equipos de alto rendimiento y competencias para alto desempeño. Posee una certificación en Motensa, en seguridad industrial y salud ocupacional, entre muchos otros logros. Doctora, bienvenida. Muy buenos días con todos, qué gusto y qué placer poder compartir la mañana de este sábado maravilloso, 25 de septiembre, donde esta semana ha sido muy enriquecedora por toda y cada una de las participaciones magistrales que hemos tenido durante la jornada de este interesante congreso. Una mente que se expande jamás vuelve a encogerse. Y quiero dar las felicitaciones, quiero iniciar esta jornada agradeciendo a cada una de las personas que están en esta sala el día de hoy, a cada una de las personas que en este sábado pudieron haber tomado cualquier otro camino, de pronto salir, de pronto estar con sus familiares, pero el día de hoy tomaron la decisión de invertir en ustedes mismos. Durante este congreso han tomado la decisión de estar invirtiendo en el activo más importante que tenemos, que es nuestro cerebro, quien nos va a garantizar esos pensamientos y esa calidad de vida buena, esa calidad de vida que todos nos merecemos hasta el último de nuestros días. Así que quiero que se den un fuerte aplauso de ustedes para ustedes, cómo les gustaría ser aplaudidos. Así que hagamos estallar esta sala virtual, que se sienta esa conexión y dense un aplauso, dense un abrazo. A ver, quiero verlos. Ahí la veo a Ana María nada más, así que Ana María, tú vas a ser la representante de este público. Así que te estás apapachando, Ana María. ¿Y cómo se siente apapacharte? A ver, dime, cuéntame, ¿cómo se siente apapacharte? Muy bien. Ajá. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente que a veces esperamos el reconocimiento externo, pero no somos capaces de reconocer toda esa grandeza que tenemos? Estas pequeñas decisiones de entrar en una sala, durante una jornada de un congreso y capacitarnos ya es bastante. Eso dice mucho de nuestro amor propio. Y bueno, he escuchado con mucha atención todos los diferentes ponentes y casi, como decía Isabelita, todos giran en lo mismo, en las nuevas competencias. El mundo cambió abruptamente. Hicimos un cambio muy drástico en todo el mundo con el tema del COVID. Y definitivamente hoy en día tenemos nuevas competencias, necesitamos implementar nuevas habilidades para poder seguirle la carrera o estar dentro de la carrera en esta nueva oleada de información. Tenemos información por todas partes, mucha información. Estamos en una era de exceso de información, pero de poca formación. ¿Cuántas oportunidades tenemos y esa formación no nos da para todavía tomar estas oportunidades, agarrarnos de ahí, de ese conocimiento de cada una de las personas que la vida nos pone al frente para poder seguir adelante en esa trayectoria? Así que vamos a empezar en el tema que me compete en esta jornada, que me encanta a mí trabajar sobre este tema. Considero que es un punto muy importante y si nosotros lográramos implementar esto en la primera infancia, si nosotros lográbamos tener una educación consciente de lo que representa, en todas las áreas de nuestra vida que representa, pues haríamos ese cambio que ya lo están haciendo países como Europa, como Estados Unidos, implementando esta materia ya en sus mallas curriculares desde los inicios del niño. Así que voy a empezar a desarrollar el tema y para empezar, a mí sí me gusta mucho poder interactuar con ustedes, poder hacer de este espacio un conversatorio, porque es la manera de que nosotros podemos tener ese acercamiento, ¿no? Entonces yo quería preguntarles si ustedes conocen cuál es, durante este congreso se ha venido hablando, ya la diferencia entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. A ver,
un segundito a ver las respuestas de nuestros... ¿Usted conoce cuál es esa diferencia que nosotros tenemos cuando yo le digo a usted emoción o sentimiento, ¿no es cierto? Entonces quiero empezar ampliándoles un poquito de esto. Y nosotros, todos los seres humanos, a veces, o sea, en las escuelas donde nosotros hemos estado, no hemos hecho la misma pregunta en las universidades. Durante esta semana he tenido la oportunidad de estar en la Universidad de Puebla, ayer en México, antes de ayer con la Universidad Vallejo de Perú, y les hacía la misma pregunta. Y muchas personas a veces asociamos que es lo mismo, ¿no? Y hay una gran diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento. Y nosotros en este espacio es donde tenemos que aprender cómo funciona nuestro cerebro, cuáles son esas funciones vitales de nuestro cerebro y que nos van a ayudar en nuestra gestión emocional. El para qué ya lo vamos a ver. Y bueno, la emoción no es otra cosa que una reacción automática, es realmente universal, es completamente innata e inconsciente que siempre vamos a experimentar ante un estímulo. Un estímulo que puede ser externo, o sea, fuera de mí, que no dependa de mí, y un estímulo interno. Por ejemplo, ¿cuáles son esos estímulos externos? Digamos, usted sale de su casa y de repente ve que viene por la calle un perro inmenso, grande, corriendo, avalancharse adelante, encima suyo. Entonces usted evidentemente tiene una emoción, es un impacto, algo que no se lo esperaba. Eso es una reacción ante un estímulo externo. Pero de pronto pasa que de pronto usted está en su casa y le viene algún recuerdo, algún pensamiento en alguna época o en algún momento de su vida que le ocasionó dolor, tristeza. Tal vez estás atravesando por algún episodio de ruptura, tal vez estás atravesando por algún duelo, por alguna pérdida, y de repente te viene otra vez esa emoción y la vuelves a vivir nuevamente. Entonces ahí tenemos un estímulo interno que me genera nuevamente una emoción. Entonces, la emoción siempre va a anteceder a lo que es el sentimiento, ¿no es cierto? La emoción es instantánea, es inmediata, usted no la puede controlar, ¿no es cierto? ¿Sí? Disculpe, ¿podría ampliar un poquito su presentación? Para claro que se vea mejor. Muchísimas gracias. Listo. Sí, discúlpame, no me había dado cuenta. Listo. Entonces, la emoción siempre va a anteceder al sentimiento como tal, ¿cierto? Como yo te dije, la emoción es el chispazo principal. Es, por ejemplo, cuando tú sales, te invita a alguien a salir y de repente conoces a esa persona que te gustó y qué es lo que sientes. Algunas personas, pues, mariposas en el estómago, otros como una taquicardia, otros una respiración un poco más acelerada. En fin, la emoción es algo instantáneo, ¿cierto? En cambio, los sentimientos es lo que se genera después de la emoción, ¿cierto? Y esto surge, ¿de dónde surge? En el sistema límbico. En nuestro sistema límbico tiene esta segregación, esta aceleración, ¿no es cierto? Que es el más primitivo, incluso es los estudiosos le han dado el nombre del cerebro emocional, ¿no es cierto? Entonces, y segrega pues muchas reacciones fisiológicas, como yo te decía, para algunas personas en estos primeros impactos, sudoración, para otras taquicardia, para otras esas maripositas en el estómago, para otras les da eso de la ansiedad, de que no saben de andarse moviendo, se les aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, todas las emociones, por muy desagradables que puedan parecernos en ese momento, son necesarias para nosotros, ¿no? Y es interesante estudiar el por qué y darle, como decía Isabelita, el significado a cada cosa para que nuestro cerebro lo pueda procesar, ¿ya? Entonces, todas las emociones son adaptativas, es decir, tienen una función, son necesarias para y repetido estas maneras de crianza, donde decíamos cuando decía un niño, es varón, a ver, cuidadito, tú eres hombre, tú no tienes que llorar. Los hombres no lloran. Macho, papito, macho, usted es hombre. ¿Qué hicimos con el niño, no? Imagínate que nace un niño y nace una niña, y nosotros ya estamos poniéndole etiquetas. Usted el rosado, usted el azul. Usted juega con pelota, usted juega con muñeca. Usted llora, usted sí no llora, ¿ya? Y cómo vamos, de cierta manera, programando, coartando, limitando
las capacidades de ese niño, de tal manera que luego llegamos a tener adultos que son inexpresivos, que no pueden comunicarse, que no saben cómo decir lo que les está pasando, ¿no? Nosotros como psicólogos vemos en pacientes que van y dicen, mi esposo no me dice te quiero nunca, no me dice te amo nunca, y que a él no le gusta decir eso, y cómo se van perdiendo esos espacios porque no les enseñaron a comunicar. Cuando un niño nace como una cajita vacía, y somos los criadores, somos las personas que estamos a cargo de esa crianza positiva, de darle el significado. ¿No es cierto?, de darle el significado, y desde ahí es donde nace el amor propio. Cuando el niño viene donde usted y le muestra, mira mamá, me puse esta blusa, y tú así sea que no le quede tan bien, mijito, qué lindo que te queda esa blusa o esa camiseta, qué hermoso te ves. Cuando hace sus primeros dibujos, lo primero que hace, mamá, mírame, aquí está. Y la madre que dice, o el padre, o el cuidador, qué hermoso te quedó el dibujo, qué valiente eres, qué inteligente eres, qué ser humano tan responsable eres. Y va instaurando significado que con el tiempo él va avalando o va reafirmando, y van haciendo esa autoestima, ese amor propio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando a un niño no se le da ese significado? ¿Qué sucede cuando a ese niño no le entregamos esa cajita de herramientas de donde sostenerse? Pues se va a sostener de ese falso amor propio, que incluso hoy en día vemos derivado de grandes patologías, como por ejemplo, o de grandes problemas, como por ejemplo el exhibicionismo. Gente que está en redes sociales mostrando sus genitales, mostrándose sus cuerpos todo el tiempo. ¿Qué están diciendo? ¿Cuál es el mensaje que están dando? Mírame, 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 mírame. ¿Quién no te miró de niño? ¿Quién no te miró? El histriónico, o la persona que tiene estas relaciones evitativas, que no puede establecer una relación por la falta de no poder comunicarse, de no establecer contacto con la otra persona. Los ególatras, los narcisistas, y en fin, una serie de patologías o de situaciones que se pueden originar por esto, no entregar el significado. Por eso, qué importante, me gustó mucho escucharte, Isabelita, en tu ponencia, porque es de entregar el significado a esos seres humanos, y que como docentes tenemos todavía esa responsabilidad en nuestras manos. ¿Cuántos de nuestros alumnos llegan con esa cajita sin significado? Y nosotros como docentes, si no estamos preparados para sostenerlos, si no tenemos esas herramientas para poder darle significado, entonces, ¿qué estamos dando? Entonces, imagínate cuando tú dices, ¿cómo puedes tú darle a otro lo que tú no tienes? Si tú no te estás preparando, si tú no estás llenándote de significado, si tú no estás amando lo que haces, si tú no estás viviendo en propósito, ¿desde dónde, desde qué amor me sostengo para poder sostener esta hermosa y noble profesión que es dedicarse al servicio de generaciones? Porque ese alumno al quien tú le estás tocando la vida el día de hoy, ese alumno a quien tú estás llegando, ese alumno va a criar hijos que van a tener una estructura familiar, y luego van a ser parte de una célula social. Y sin querer estamos dándonos cuenta cómo a través de los docentes estamos cambiando, y podemos cambiar generaciones, ¿cierto? Entonces, esto de las emociones es bastante importante entender, porque todo gira en base a esto. Ya les voy a ir explicando por qué. Entonces, cuando yo les decía que los sentimientos, ¿cuál es la diferencia? Es porque el sentimiento es la suma de las emociones que nosotros vivimos. Es completamente la suma de todo eso, más nuestra interpretación que le damos. Cada uno de nosotros venimos de diferentes hogares, con diferentes tipos de crianza y con diferentes tipos de significados. ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos escuchado a las madres aconsejar a sus hijas desde el punto de vista de lo que les pasó a ellas? ¿Cierto? Entonces, o usted va y repite siempre las mismas cosas. Ay, es que ya no hay hombres buenos. Ay, es que las mujeres hoy en día son así. Ay, es que ni siquiera. Entonces, imagínense, si le llega un pensamiento y usted lo combina con su emoción, con sus sentimientos, que es a base de las creencias que se han establecido a lo largo desde su crianza, de sus cuidadores, de su formación, ¿no es cierto? Entonces usted va a empezar a darle una interpretación a cada acontecimiento que le está ocurriendo.
¿no es cierto? Entonces, si por ahí pasa algo desfavorable con algún caballero, usted más sus creencias limitantes genera un sentimiento, y muchas personas ahí toman decisiones drásticas y dicen, no, yo por eso ya no me vuelvo a casar porque yo ya no creo en los hombres. Yo por eso yo ya no vuelvo a confiar porque es que yo ya no creo en estas cosas. Porque con mis creencias di una interpretación a cada cosa que me va pasando. A diferencia de las emociones, que son chispazos más cortos, nosotros encontramos que esto se origina en el lóbulo prefrontal realmente, ¿ya? O sea, es el lóbulo prefrontal que es el encargado básicamente de tones, de la ejecución incluso de esta, ¿no? Estos sentimientos son menos intensos, o sea, menos intensos que la emoción, pero son más duraderos en el tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el dolor de una pérdida. ¿Y cuánto va a durar? Pues va a depender de cómo dediques tu pensamiento a alimentar determinada idea, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de gestión emocional, nos referimos a dos cosas básicamente. Uno sería a la buena gestión de las emociones para que sigan su curso normal, es decir, yo puedo entender qué es lo que me está pasando en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? La pueda canalizar correctamente y que no se quede nada dentro de mí, para luego no tener. Vemos ahorita tantos jóvenes con el tema y gente con tema de depresión, de ansiedad, de suicidios y de tanta cosa porque no entendemos, no sabemos qué es lo que nos está pasando. Estoy triste, sí, estoy muchas veces triste, pero no sé por qué. No sé, estoy inconforme, pero no sé por qué. Es entender cómo funciona para poder procesar, para poder canalizar, soltar y que no que podamos saber que cuando hablamos de buena gestión de emociones es saber canalizar cada cosa que nos está pasando para que sea un curso, para que no se estanque, porque hoy en día hay investigaciones que han hecho psiquiatras y psicólogos muy reconocidos, ya están asociando lo que son enfermedades como diabetes, como hipertensión, como Alzheimer, incluso cáncer, con mala gestión emocional, aunque les parezca mentira. Claro, tiene que ver mucho también el proceso fisiológico, pero mucho la mala gestión emocional. Cuando hay esas emociones que a veces vienen, esas heridas, esas laceraciones desde la infancia, con problemas de papá, mamá, que luego se ven reflejados en problemas de pareja, en problemas de pocas habilidades sociales, de baja autoestima, y cada órgano de tu cuerpo va hablando. Así que qué importante es conocer esto. Entonces yo más bien me atrevería a decir que gran parte de los problemas que nosotros vemos ahora, familiares, sociales, mundiales, no se deben solamente a la falta de recursos, a falta de políticas de gobierno, a falta de conocimientos, sino se deben en base a una falta de gestión en nuestras emociones, ¿no? Está comprobado, y escuchen esta estadística que es muy importante compartir, que se realizó en la Universidad de Harvard, el 80% de la vida, y evidentemente el éxito entendido desde muchas perspectivas, ¿eh? Porque para uno puede ser éxito terminar su carrera, para otro éxito puede ser empezar una carrera, para otro éxito puede ser tener una familia, para otro éxito puede ser tener dinero, en fin, entendido desde diferentes perspectivas. El 80% del éxito en diferentes
perspectivas, depende mucho de estas habilidades blandas, de esta inteligencia emocional, de esta gestión emocional. Y el 20% es lo que aporta la inteligencia racional. Entendiendo como inteligencia racional para lo que usted se prepara. Por ejemplo, si usted se prepara para ser psicólogo, sus habilidades racionales es todo lo que comprende el área de psicología. Si usted se prepara para ser un ingeniero civil, pues su área y sus habilidades racionales, usted va a saber lo que es su área, ¿no? Y ojo con esto, ¿ah? No se dice que una es más importante que la otra. Por el contrario, lo que dicen es que si nosotros lográramos empatar ese 80 con ese 20%, lograríamos seres humanos íntegros en una construcción de una sociedad avanzada. Y hay una frase que he venido compartiendo a lo largo de estos talleres, que es de Nelson Mandela, y él decía, una buena cabeza y un buen corazón es la más formidable combinación. Una buena cabeza y un buen corazón es la más formidable combinación. Es decir, que si tú te preparas en esas habilidades racionales y te preparas en labrar ese corazón con estas habilidades blandas, pues no puede haber una magnífica y mejor combinación. Entonces, hay unas claves, y quiero aquí que tú hagas tu checklist propio, de saber si yo tengo estas herramientas que son las claves de la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de conferencias y este congreso me encanta porque es un llamado a las instituciones a apostarle un poco más a la inteligencia emocional y verlo ya desde un punto de vista preventivo, desde un punto de vista como debe de ser. Por ejemplo, si a ti te duele la muela, nosotros en Latinoamérica no tenemos una cultura preventiva. Tal vez yo tomo una pastilla y a ver si se me pasa, y si se me pasa, no voy al odontólogo. Pero si ya me sigue doliendo después de la pastilla y me tomo otra y sigo el consejo de la comadre, de la amiga, de la vecina, y ahí ya no funcionó, ahí sí busco al odontólogo. Igual pasa con el médico, me dolió la panza, entonces, ok, me voy a tomar agüita de orégano, de anís, de manzanilla, lo que me diga mi mamá, el batido de pepino, el batido de limón, y cuando me siga doliendo, entonces ahí sí voy al doctor. Lo que no pasa en países del primer mundo, donde hay una cultura preventiva ya, donde cada año los empleadores te piden una revisión, un chequeo dental, inteligencia, de salud mental, de salud bucal, de salud corporal, para ver que estés en buenas condiciones. ¿Ya? Y así mismo nosotros deberíamos tener esta cultura preventiva. ¿Qué tal si nosotros empezáramos a hablar con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes, con nuestros niños, desde empezar a darles ese significado, empezarles a hablar de cuáles son esos pilares? ¿Qué creen que pasaría? Que tendríamos los mismos índices de gente depresiva, de gente ansiosa, de violencia intrafamiliar, de femicidios, de suicidios. Muchas veces vemos en la misma carretera, es penoso, como hay ventajas de madre entre carros, que porque el uno va más despacio, que porque el otro lo rebasó, que porque el otro, y la gente se descontrola. Y hemos visto en Crónica Roja cómo a veces terminan en muerte. Hubo un caso muy, muy alarmante cuando un carro se adelantó mucho y iba muy despacio y el de atrás le pitaba y el otro, me está pitando, ahora que se friegue más, me quedo más despacio, y el otro lo rebasó, tenía un arma y le disparó, lo mató. Entonces, ¿a qué se debe esto? A la poca gestión emocional, ¿no? Entonces, a veces nos percatamos de ciertas actitudes en nuestro entorno y no hacemos nada, y no hacemos nada a tiempo, y vemos situaciones de violencia todo el tiempo por la falta de esta inteligencia emocional. Así que imagínense usted cómo sería el mundo si nosotros podríamos impartir esto desde la primera infancia, si nosotros le podríamos enseñar a nuestros hijos a decirles que si estoy conectada, chicos, porque no me veo conectada. Y la podemos ver y la podemos escuchar. Okay. Oye, es que como tengo la pantalla abierta, dije, y me salió una rayita, dije, capaz se me fue nuevamente el internet. Ok, sí, gente, esto es lo rico de la modalidad virtual. Entonces, ¿qué tal si podamos nosotros impartir y enseñar a nuestros jóvenes, enseñar a nuestros niños que no es malo llorar, que ser vulnerables no nos hace débiles,
que, que está bien poder decir las cosas que sentimos, que nosotros, si somos padres, debemos de aspirar a que no decir, yo no quiero que mi hijo sufra, yo no quiero que mi hijo nunca tenga ninguna mala experiencia, porque es un pensamiento completamente irreal, imaginario. Nosotros como padres, como educadores, lo que debemos siempre de cuidar o en la meta a seguir es que logremos formar gente con la capacidad de poder vivir todas las plataformas emocionales, porque la vida es eso, es un sube, un baja, un sube, un día estamos bien, otro día estamos mal, un día nos pasa, tenemos un día bueno, un día es enseñar a la gente, darle una interpretación positiva a cada cosa que nos sucede y sobre todo darle un significado, es poder nosotros decirles a ellos que que está bien que si se enojan, pero que deben de hacerlo con la intensidad correcta, en el momento oportuno, con las personas adecuadas, que no se queden con las emociones, que no se queden con eso. ¿Cuántas veces hemos visto gente, mucha gente, que se deja pisar ese extremo en que me dejo pisar? Mejor no hablo por no tener problemas, mejor me quedo callada, pero están dejando que se cuarte los derechos. Y vemos el otro extremo de gente muy, muy agresiva, que a la mínimo chispazo son reactivas y insultan y gritan y se van y todo. Y la clave de la inteligencia emocional es convertirnos en seres humanos asertivos. Asertivos es la palabra que tenemos que tener siempre. Que podamos expresarnos en el momento oportuno, en el momento en que yo siento que estoy siendo vulnerada, en el momento en que yo siento que estoy atacada, poder usar las palabras apropiadas en el momento apropiado, con la intensidad correcta, con las personas que ocasionaron, poder desahogarme con la intensidad correcta, en el modo adecuado y en el tiempo correcto, expresar todo lo que yo estoy diciendo. Y esto requiere muchísima fuerza de voluntad, requiere demasiada fuerza de voluntad, porque lo bueno de la inteligencia emocional es que si de repente usted identificó que todavía usted nos falta mucho para trabajar eso, de pronto, yo no tengo esa asertividad, ya me identifique que estoy en el extremo, que soy muy reactivo, o me identifique que soy en el otro extremo, muy pasivo, es que usted las puede trabajar cuando usted quiera, porque nosotros como seres humanos estamos en un proceso de construcción, es decir, no somos un proyecto terminado. Y la buena noticia de esto es que se va a terminar el día que dejemos de respirar. Mientras tanto, en lo que tú quieras creer, Dios, el universo, el nombre que tú le quieras dar a esa divinidad, cada día que te levantas, cada día que levantas tus ojos, que abres tus ojos, te regala un cheque en blanco de 24 horas para que tú escribas en esa página de ese nuevo día lo que tú quieras crear, para que tú elijas cómo quieres ser recordado, cuáles son las palabras que quieres escuchar el día que ya te toque partir, porque algo que tenemos seguros todos, tú y yo, es que vamos a dejar algún día de estar aquí. No sabemos cuándo. En esta pandemia, cuánta gente se nos adelantó. No sabemos cuándo nos va a llegar ese día, pero el día que me llegue, ¿qué es lo que yo quiero escuchar en mis palabras de despedida? ¿Cuánta gente quiero ver que se pare a decir que tiene una huella positiva que yo dejé en su vida? Tal vez para ti una palabra de aliento, tal vez para ti una palabra que puedas decir en ese momento no es significativo, pero para la persona que la recibe, sí. Y más si eres docente, y más si eres docente y no sabes cuántos de tus alumnos vienen en sus casas sin que nadie nunca les haya dado un significado positivo. Entonces, ¿cómo tenemos a través de nuestras acciones y de esa elección diaria de poder dejar una huella o una cicatriz en la vida del ser humano que Dios se le ocurra poner en mi camino? ¿Ya? Entonces, las claves de la inteligencia emocional es autoestima, voluntad, asertividad, pensamiento positivo, automotivación, empatía y sobre todo habilidades sociales. Ahora, hablando sobre el tema del éxito que yo les estaba contando, que el éxito es un tema que entra mucho en debate, muchísimo en debate, porque mucha gente por los diferentes conceptos como que no le gusta hablar mucho de esto, ¿no? Porque no se tiene, cada uno tiene sus diferentes medidores, ¿no? Por ejemplo, decía una señora, yo no entiendo cuando hablan de éxito, yo no me parece porque para mí éxito es ser madre.
Y puede que yo no esté trabajando, que nunca haya estudiado, pero yo considero que alcancé el éxito porque yo quería ser mamá y soy mamá. Entonces, cuando ustedes dicen que, ay, que es un empresario exitoso, yo me siento exitosa porque era mi meta toda la vida. Otra persona decía, mi meta siempre fue sacar mi doctorado y lo logré sacar y yo me considero una persona exitosa porque venía de un hogar de bajos recursos donde era imposible que yo pueda lograr esa meta y yo ahora me siento exitoso. No estoy ganando mucho, pero me siento exitosa por haber tenido ese doctorado. Entonces, para muchos el éxito puede ser el dinero, pero para otros no es lo mismo para cada persona. Pero el éxito, gente, va mucho más allá del concepto que nosotros le podemos dar. El éxito generalizado es que podamos nosotros como seres humanos en esta corta estadía llamada vida, tener situaciones que nos hagan felices, tener situaciones, tener momentos que nos llenen de felicidad, que puedas tener esa libertad de poder hacer de pronto ese viaje, de pronto de poder estar con tu familia, de pronto de hacer lo que te gusta. Y eso es lo que da estos pilares de lo que es inteligencia emocional. Entonces, voy a compartirles dos conceptos que escogí porque hay muchísimos autores en lo que es este tema de gestión de emociones. Hay muchísimos autores, pero les voy a compartir de dos, que es lo que me gusta mucho, el concepto porque es muy claro. Y dice que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir los sentimientos propios y de los demás. No solamente distinguirlos, sino servirse de esa información, ¿no? O sea, yo distinguiendo primero cuáles son mis sentimientos en este momento. A veces confundimos, estoy triste porque me hicieron algo y lo engaño con enojo, por ejemplo. Y uso esta información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo. ¿Por qué esto? Porque a veces ni nosotros mismos, como yo les venía diciendo, nos entendemos. Y más pasa también con los adolescentes, se levantan de mal genio y ¿qué te pasa? ¿Por qué te levantaste así? Que incluso los papás le dicen, te dormiste con el calzoncillo al revés, entonces vuélvete a acostar y cámbiatelo. Le dice, hay algunas frases así. Y cuando le preguntas, no puede exteriorizar qué es lo que detonó levantarse así. Y claro que hay un detonante, ¿no? Pero no le da la interpretación a esa emoción, ni siquiera la reconoce. Solamente sabe que está en malas y no sabe por qué. Entonces, el otro concepto es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos, que es lo más importante, y lo de los ajenos. Fíjate cómo de gestionar las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones, ¿no? Entonces, una persona que tiene estos pilares, algunos autores hablan de 6, otros hablan de 5 principales, y este es el más completo, de 7 puntos. Ok, yo hoy día estoy triste porque el día de ayer vamos a formarnos en esto y usted puede alcanzar esos 7 pilares, sobre todo darles un buen porcentaje. ¿Qué es lo que los va a distinguir o qué es lo que los va a caracterizar? Es que vamos a convertirnos en personas que vamos a reconocer nuestras emociones, ¿no? Nosotros todos los seres humanos por naturaleza somos seres emocionales desde que nacemos. Acuérdate, todos hemos tenido alguna vez un bebé en nuestra casa o cercano. Cuando nace, ¿qué hace un bebé? Solo llora, llora cuando siente molestia en algo.
Entonces, cuando el bebé llora, la mamá sale a verlo porque sabe que o tiene que cambiarle el pañal, o tiene que darle el biberón, o le tiene que cambiar la ropa, o tiene que apapacharlo, o tiene que besarlo, porque el bebé a través del llanto manifiesta su inconformidad. A medida que va creciendo el bebé y se convierte en un niño, pues si siente que está siendo regañado o de pronto alguien le quitó algo, ¿qué hace el niño? ¿Cómo actúa? O alguien le quiere dar algo, o sea, o quiere que le compren algo y no le compran. ¿Cómo actúan? Pues con pataletas, berrinches, unos se lanzan al piso y todo. ¿Y por qué hacen esto? Porque es una emoción, es una reacción ante la frustración de que le dijeron que no algo o que lo retaron. Pero el niño en esa edad no sabe que se llama frustración. No te dice cuando está en el piso en rabieta, estoy frustrado, estoy enojado, porque él no sabe qué está sintiendo en ese momento, ¿no? Él solamente sabe que está incómodo, lo que lo hace estallar en llanto, ¿no? Entonces, vamos a ser seres emocionales hasta el día en que dejemos de respirar, ¿ya? O sea, vamos a ser emocionales todo el tiempo. Estaba en consulta y les cuento algo hermoso. Muchas veces escuchamos cuando somos hijos que tenemos nuestros papás y decimos, ah, ya están viejitos, ¿no? Y ahí leí un libro muy interesante el otro día de la maestría del amor, y decía que el alma no tiene edad, que a veces nosotros vemos a las otras personas y juzgamos por sus años, pero que el alma definitivamente no tiene una edad, no tiene una edad, ¿no? Decimos, está viejo, y los hijos lo traían en consulta a esta persona de 90 años, porque los hijos estaban preocupados porque se había enamorado. Entonces decía, ¿cómo puede ser que ya va a cumplir 90 años y que esté enamorado y que esté actuando como un quinceañero? Y no entendía. Y cuando entra en consulta y usted hablaba con el señor y los hijos pensaban que estaba mal de la cabeza, y usted se podría dar cuenta cómo de verdad el alma de las personas no envejece. O sea, ¿quién le dijo a usted que porque tiene 80 años, que porque tiene 90 años no se va a poder volver a enamorar? Porque somos seres humanos emocionales con sentimientos. Entonces, mira cómo, qué hermoso escucharle al Señor, y hablaba de todas esas emociones que le transmite esa persona, tal cual una persona de 17 años, tal cual una persona de 18, cuando recién está abriéndose a estas emociones. Entonces, nosotros siempre tenemos que recordar que hasta el día que dejemos de respirar, somos seres humanos emocionales, y de ahí es importantísimo, gente, importantísimo aprender a gestionar nuestras emociones. Entonces, una vez que nosotros aprendemos a identificarlas, la segunda clave es que aprendemos a conectar con esto, ¿no? A veces rechazamos ciertas emociones. Incluso hay gente que dice las emociones negativas, y no es cierto. No hay emociones malas, ni todas son necesarias. No hay buenas ni malas, todos tienen un para qué. Esas 4 emociones básicas, que son la alegría, el enojo, la tristeza, el miedo, y que son instantáneas, y que les contaba al inicio que tenemos estas manifestaciones corporales, no son buenas ni malas. El cuerpo las requiere, las necesita, porque cada una de ellas tiene una interpretación. Entonces, quiero que te lleves a esto, que cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional en nuestras conferencias, mucha gente malinterpreta y piensa que se le está diciendo que no te tienes que enojar nunca, que te tienes que ser amigo de todo, que todo tiene que ser felicidad, y no es cierto. Lo que te está diciendo la inteligencia emocional es que aprendas primero a identificar cuál es la emoción que te gobierna, si eres una persona muy reactiva, o eres muy pasiva, o estás siendo una persona asertiva. Y si eres muy reactiva, que te conozcas primero, que tengas ese autoconocimiento para saber cuáles son esos detonantes, ese switch que activa la alarma. ¿Ya? Hay muchas personas, muchas parejas que pierden relaciones con padres, madres, esposos, novios, por mala gestión emocional, por no tener esa capacidad de decir, estoy enojado en este momento y no quiero hablar porque no quiero ofenderte, no quiero decir algo que no voy a sentirlo solamente por estar enojado, y después hablamos. O estoy en la capacidad de sentarme a hablar y decirte que me dolió, que me dijeras esto porque sentí esto, y al yo sentir esto, mi pensamiento funciona, y mi acción es de no querer volverte a hablar, y de podernos expresar todo lo que nos está sintiendo en el momento oportuno con la intensidad correcta. Eso se llama
llama ser asertivo, y esa es la palabra con la que trabajo tanto y quiero dejárselas regalando el día de hoy en este taller. Entonces, no porque nos enojemos quiere decir que estamos mal en las emociones, ¿no? Las emociones no es otra cosa que fuente de información que nos ayuda a ser conscientes de nuestro estado constante. Es decir, yo soy una persona que constantemente estoy enojada, constantemente estoy triste, constantemente estoy en situaciones que me generan miedo. Eso es información. Constantemente estoy en qué estado estoy, ¿ya? Entonces, constantemente soy esa persona que está de malas, que se levanta y que, no, pues el presidente, no, pues el país, no, pues la crisis. Eso es, para esto sirve, para que me haga consciente, para que yo pueda identificar, ¿no? Entonces, yo les decía que de estas emociones básicas, nosotros tenemos siempre que darle significado, ¿no? Por ejemplo, cada emoción tiene un significado y eso es lo que me encanta a mí trabajar para nosotros poderlo entender, ¿no es cierto? Por ejemplo, el enojo. ¿Por qué razón nosotros nos enojamos? Y aquí voy a abrir un ratito el chat a ver por qué. Me gusta porque podemos trabajar y pueden ustedes poner ahí en el chat que identifique cuando usted se enoja. O sea, ¿qué es lo que le hace enojar? Por ejemplo, a mí al inicio me hacía enojar el desorden. Muchísimo, muchísimo. Cuando mis hijos dejaban algo en desorden, yo estallaba. O sea, antes era mi detonante, era mi clic. Aquí en sala tengo a Roxana, tengo a Katia, Ana María, Jenny y Miguel. Entonces, ustedes puedan compartirme en el chat qué situación debe de haber para que usted se enoje. ¿Qué situación? ¿Qué es las injusticias? ¿Ya? Por ejemplo, ella dice que cuando ve una injusticia, entonces ese es el detonante. Ese es un detonante y ella se enoja, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos enojamos, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Cuando nos sentimos vulnerados en nuestros derechos, ¿no? Cuando nos sentimos opacados, cuando nos sentimos atacados, cuando nos sentimos ofendidos, cuando sentimos que nuestros derechos están siendo mermados, ¿no? Entonces, nos llevan a estas situaciones de frustración. Ahora, ¿cómo yo reacciono ante esta situación, a este switch que me altera y me hace sentir esa emoción de enojo? ¿Cómo yo reacciono con eso? ¿Cierto? ¿Cómo yo actúo? ¿Cómo actúa una persona con inteligencia emocional y cómo actúa una persona sin inteligencia emocional? ¿Cierto? Una persona sin inteligencia emocional es reactivo. Ante el enojo es reactivo, es decir, reacciona, genera una sustancia que segrega el cerebro que se llama cortisol, que es veneno para el cuerpo porque nos mantiene en estado de alerta. Y lo grave del cortisol es que no solamente está funcionando en tu cuerpo en el momento en que te enojas, se activa rapidísimo, te enojas, el cortisol estalla, el cerebro lo expulsa, así como cuando un pulpo lanza su tinta, así mismo lo expulsa. ¿Te enojaste? Lo expulsa. Lo malo del cortisol es que envenena células, las va envenenando, y dura en tu cuerpo 8 horas. Hasta después de que ya pasó la pelea, que ya terminaste con tu pareja, que ya te peleaste con tu mamá, con tu hija, sigue en tu cuerpo 8 horas más. Imagínate, 8 horas más envenenándote, ¿no? Por eso que me mantengo en ese estado de angustia. Las mujercitas cuando se pelean con los esposos no pueden ni dormir luego, el marido duerme tranquilamente y ellas están, ay, pero es que no puedo dormir porque el cortisol está ahí. Entonces, cuando se activa esta alarma, las personas que son reactivas, agresivas, ¿cómo reaccionan? Al enojarse, gritan, insultan, no quiero hablar contigo y cierran la puerta. En situaciones muy extremas, ahí ya empieza la violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal, ¿no es cierto? Y la persona con inteligencia emocional dice, ahorita en este momento me acaban de detonar el switch y yo sé que mi personalidad tiende a ser un poco reactiva, no soy pasiva, y como no quiero caer en circunstancias me, que me vayan a perjudicar, a generar cortisol, voy a actuar de la manera asertiva. ¿Qué quiere decir? Pues no puedo conversar en este momento contigo porque no me siento en las condiciones, porque me siento herida, porque me siento humillada, me siento maltratada, voy a irme, me voy a retirar, que sé yo, al otro cuarto y voy a esperar que se te pase para poder establecer contigo un canal de comunicación efectivo y asertivo. Pero esto es fácil decirlo, pero en el momento de hacerlo, y entonces esa es la invitación en la herramienta del día de hoy. Cada vez, porque todos vamos a tener
situaciones de enojo, nosotros podamos actuar con inteligencia emocional, es decirle, ponerle inteligencia emocional. Y ese es el desafío, gente, llegar a ese nivel, ¿no es cierto? Llegar a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, el miedo, ¿no? Entonces, mucha gente dice, a mí me gustaría hablar en público, pero no puedo porque me da mucho miedo, ¿no es cierto? ¿Qué es el miedo? ¿Qué me da miedo algo? ¿No? Entonces yo ayer justo lo conversaba en la radio y yo les decía, el miedo no es otra cosa que una desproporción entre los recursos que tengo con la situación. ¿Es cierto? Por ejemplo, de cuenta que nos vamos al África a un safari y se nos presenta un león grande y nosotros andamos en short, en camiseta. ¿Qué nos va a dar? Mucho miedo, porque no tenemos ningún recurso para defendernos ante la situación amenazante. ¿No es cierto? Pero el miedo no sería tanto si usted está en una, ve un león y usted está en un auto con esos de, ¿cómo se llaman esos protegidos completamente que usan los bancos para que no los asalten, que es como totalmente laminado, por decirlo de alguna manera? Usted está adentro y está protegido por un equipo de guardabosques, guardaparques, que no van a dejar que el animal se acerque y no corra riesgo. ¿Cierto? Entonces, el miedo es esa alerta que te está diciendo, hey, estás en desventaja, no tienes los recursos ante la situación que viene. Y es rico tener miedo, es hermoso tener miedo, es hermoso que tengamos enojo, que podamos experimentar estas emociones, porque solo te da un mensaje, que seguimos vivos. Y mientras seguimos vivos, podemos canalizarlos. Entonces, eso es lo que te dice el miedo. Entonces, cuando tengas una situación de miedo, no, hay siempre dos caminos, ese miedo que paraliza y ese miedo motivador. Y otra vez tienes tú que volver, así como te dije en el enojo, cuál de esas personas eres, la reactiva o la pasiva. Igual tienes que medirte acá en el miedo, que cuando tienes tus miedos, ¿qué son paralizadores o son motivadores? Cuando tienes esas circunstancias de estrés, ¿te paraliza o aún así con miedo lo hago y me aviento? Entonces, identifica eso, porque el miedo jamás debe ser paralizador. El miedo debe ser ese motivador. Da miedo, como dice el mexicano, una palabra que dice, me gusta mucho, me parece graciosa, chingón, convertirnos en personas esas chingones que dicen, me da mucho miedo, pero ahí le vamos, ¿no es cierto? Ahí le vamos. Y entonces la otra emoción básica de las que le voy a conversar en el poco tiempo que ya me queda, que he querido darle significado y concepto ante todo lo hermoso de las ponencias que hemos visto durante este congreso. Es la tristeza. ¿Y qué es esto de la tristeza? ¿Cuál es el significado de esto? Pues la tristeza, lo que te está diciendo o el concepto de esto es que te está preparando para una pérdida. Puede ser de un familiar, puede ser de un empleo, puede ser de una relación, tal vez una relación a la cual quisiste mucho y de la noche a la mañana se termina. Tal vez el hijo se va de la casa por estudios, porque se casó. Tal vez la ausencia de alguien con esta etapa tan terrible que hemos tenido. No, hay pérdidas materiales, pérdidas familiares. La tristeza lo que te dice es que te prepara para una pérdida, ¿no es cierto? Cuando estamos con esta tristeza, muchas veces escuchamos a personas que dicen, a ver, mijita, ya deja de llorar, ponte dura, que tú eres una mujer fuerte, un hombre fuerte y sal adelante. Qué mal escuchar esos consejos, porque nuevamente seguimos haciendo como aquellas generaciones pasadas, coartando la emoción. No llores porque eres niño. No, nunca son los peores consejos que podemos dar. Si tú sientes esa tristeza, la mejor forma de desahogar la emoción, de salir de ella, es canalizándola. Si tú quieres llorar, llora. Incluso los psicólogos te mandan a hacer unas terapias hermosas de escribir cartas, de ir a la playa y gritar tu dolor, gritar tu tristeza, sacarla de tu cuerpo para que puedas salir de ella y no se quede acompañándote. Que después se vuelven esos nudos internos, esas heridas emocionales que están dentro de nosotros, acompañándonos en cada día de nuestras vidas. Porque no las soltamos, porque no conseguimos llorar. Si tienes que llorar, llora. Llora todo lo que necesites para que luego no la disfraces con enojo. Y aquí te quiero conversar un caso. A veces terminamos relaciones y vemos en nuestra cultura muchas veces y que la gente te orienta y dice, ya, no pares bola, no pasa nada. Un clavo saca otro clavo.
consíguete otra y ya, eso pasa. Y vamos por el mundo así, ¿no es cierto? Te va y viene de pronto ante situaciones, por ejemplo, una pareja que le fue infiel. Entonces la señora dice, bueno, ahora me voy a desquitar yo porque ya él hizo lo que le dio la gana y ahora yo voy a ser infiel. Entonces se va de fiesta, conoce gente nueva y aparentemente es feliz por un tiempo o por momentos, pero ¿qué es lo que vuelve a pasar? Al cabo de un mes, al cabo de 2 meses, tienen los mismos conflictos. Un nuevo comienzo implica primero sanarte. Y si todavía sientes dolor, si todavía sientes tristeza, primero tienes que trabajar en ti para dejarla diluir, para dejarla fluir. Que vivas ese proceso de luto, ese proceso de cierre, el respeto contigo, cerrando ese ciclo. Al cabo de un tiempo podrás estar sano para vivir un nuevo comienzo, un nuevo proceso. Pero es que importante que tengas la oportunidad de poder desahogarte para que dejes ese problema y que no te la lleve encima. Otra de las emociones es la alegría, que a quien no nos gusta sentir alegría. Y aquí es muy bonito hablar de esto. Y fíjate que yo te he empezado hablándote por las tres principales y he dejado la alegría para el otro, porque al contrario de lo que, para el último, porque al contrario de lo que puede parecer, la alegría es mucho más peligrosa que las otras. Y tú vas a decir, ¿por qué? Qué rico que es sentir alegría. Justo por eso. Qué delicioso que es sentir alegría. Y cuando tengas esos momentos de alegría, yo creo que este momento, de pronto tomes una respiración, te des tiempito, identifiques cuál fue ese momento de alegría plena que tú tuviste. Tal vez cuando nació tu hijo, tal vez cuando sacaste ese título, tal vez cuando adquiriste eso que tanto querías. En fin, ¿cuál fue ese momento wow de alegría que tuviste? Que lo traigas a tu mente y cada vez que te sientas triste o achicopalado por algo, siempre tengas ese recuerdo bonito en tu mente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema de la alegría? La alegría se produce porque nuestro cerebro segrega hormonas como dopamina, serotonina, oxitocina, que causan esta sensación de bienestar. Cuando nosotros no nos conocemos, cuando nosotros no damos significado a lo que somos y no sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta y sobre todo cómo pasar el tiempo con nosotros mismos y no tenemos esa autoestima bien definida, constantemente estamos esperando una media naranja, como que fuera un complemento de. ¿Y saben cuándo lo vamos a encontrar? Cuando estemos completos nosotros. Entonces, por eso la autoestima, trabajar en la autoestima es lo primero. Yo no puedo ir por el mundo si no estoy completa, buscando a alguien que me complemente. Porque cuando esa persona llega, también que en mi misma vibración, también está buscando un complemento. Y desde un complemento, desde la necesidad, no hay nada. Como una relación es aceptología, aceptar como soy y sobre todo saber que soy un ser completo, que no te necesito para vivir, pero te elijo. Y esa es la diferencia, ¿no es cierto? Entonces muchas personas a veces no saben cómo encontrar ese significado y empiezan a meterse alcohol, drogas, a buscar chispazos, de ahí los mujeriegos, buscar chispazos de dopamina y serotonina permanente, de manera de estarse, es todo el tiempo estar generando este tipo de emociones, pero cuando se acaban otra vez vuelven a sentirse muy, muy bajoneados, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros regulemos y sabemos qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que me hace feliz, ¿no? ¿Qué es lo que conocerme, ese autoconcepto, ¿no? Saber que cómo soy, cómo disfruto yo, porque si yo me aburro estando solo, entonces tengo un problema. Tengo que reconocer que que, que tengo aún un problema que trabajar, porque yo tengo que sentirme a gusto con lo que estoy haciendo, si estoy sola y si tengo que irme acompañada igual, ¿no? Entonces, hay que disfrutar más de esos momentos que nos hacen sentir bien. Si te identifica si te gusta cantar, canta, si te gusta bailar, baila. ¿Qué es lo que te gusta y llénate de eso? ¿No? ¿Qué es lo que te gusta? Una persona con una autoestima saludable, realmente, gente, se nota en su manera de vestir, se nota en su manera de caminar, se nota en su manera de proyectar, se nota en todas las áreas.
Si a lo mejor de niños nos tocaron padres agresivos, los papás de antes llegaban a ese extremo, ¿no? De ser rígidos en su educación, y, pero esta sociedad que construyeron ellos, son personas que a pesar de esa crianza son mucho más tolerables a la frustración. Por ejemplo, ahora los psicólogos le han puesto a esta generación la generación de cristal. Porque son niños que se frustran muy rápido por todo, si no les das esto, si se les va el internet, que si esto, que lo otro, ¿no? Entonces ahora estamos creando niños poco tolerantes a la frustración, que renuncian rápido a todo, ¿no? Así que hay que tener cuidado con este extremo también. Entonces esto es un llamado a mantener ese equilibrio para poder fortalecer la autoestima, ¿no? Entonces, el mensaje de esta gestión emocional es que nosotros podamos cultivar estos 7 pilares que hemos trabajado en la tarde de hoy, en ser seres humanos empáticos de corazón. Y empático no es otra cosa que ponernos en los zapatos del otro, en actuar como me gustaría que se porten conmigo, importarme cómo me gustaría que sean conmigo, ¿no? En aprender a hacer esa escucha generosa con la otra persona, ¿no? Aprender, justo el día de hoy hablaba con una amiga de lo importante que es dejar el celular al lado, ¿no? Y regalar el regalo más hermoso que le puedes dar a otra persona es tu atención. Es que estar conectando con esa persona visualmente en tu tiempo, el momento en que está, prestándole toda la atención. Y es lo que no vemos hoy en día. Vemos mesas en almuerzos llenos de celulares. Vemos niños más con sus celulares que con sus papás, así estén en la misma casa. Entonces, eso es empatía, ¿no? Ponernos siempre, siempre en el lugar de esa otra persona. La vida siempre va a ser un eco, la vida es algo maravilloso y siempre es un eco. Después de estas conferencias tú haces un análisis y si no te gusta lo que te ha dado, lo que te ha pasado, entonces hay que revisar qué es lo que yo he emitido. Ok, gente hermosa, estoy ya en destiempo. Ha sido mi participación en la tarde del día de hoy. Y mi frase para terminar es que la felicidad siempre no es lo que te está pasando, sino la interpretación positiva a cada circunstancia de tu vida, de lo que te pasa. Y hay un nuevo estudio que les dejo ahí para que lo investiguen, que se llama epigenética, que es cómo interpretamos las cosas de la vida para tener una gestión de emociones para una vida feliz. Les mando un abrazo de corazón desde su casa en Guayaquil, Ecuador. Una servidora más, indudablemente una amiga, para poder servirles en lo que ustedes requieran siempre. Así que a las órdenes. María Isabel Puente, un abrazo y muchísimas gracias por haberse conectado a la tarde del día de hoy. Muchísimas gracias. Doctora, tenemos unas preguntitas para ver si nos puede ayudar. Por supuesto que sí. Listo. A ver, ¿qué estrategias nos recomendaría utilizar para enseñar a los niños de preescolar a diferenciar los sentimientos de las emociones? Mira, hay unas técnicas que están usando, lo vi ahora poco que estuve haciendo en Estados Unidos una charla, y están trabajando mucho con plastilina. Incluso allá hay algo como un poco más pegajoso, slime, creo que se llama, no sé, creo que es slime el nombre. Y ellos les decían que hagan caritas enojadas, alegres. Primero que a un niño hay que enseñarle cuáles son las 4 emociones básicas, ¿cierto? Y establecer el concepto claro de lo que les acabo de compartir, porque muchas veces nosotros asociamos bueno y malo. Enojado, miedo, malo, enojado, malo. No. Decirle que está bien, que todos vamos a experimentar enojo, que es normal y que no nos hace mal las personas de enojarnos, ¿no? Muchas veces vemos en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, esos memes. Si es enojona, entonces déjala enojona. No, todos los seres humanos tenemos luz y sombra y todos nos vamos a enojar. El asunto es cómo gestionamos ese enojo. O sea, ¿en qué manera yo me enojo? ¿O estoy siendo reactivo? ¿O estoy siendo muy pasivo? Cuando tú le enseñas a un niño que está bien enojarse, que está bien que llore, que está bien que diga, que
exprese lo que siente, él va a identificar, y lo que nosotros como educadores tenemos que implementar en el niño es que se enoje en la forma correcta, con la intensidad apropiada, en el momento oportuno, no con el respeto. No siempre yo le digo a la gente tono, tino y tacto, para que pueda canalizar su emoción sin lacerar a la persona que tiene al lado. Porque donde termina su derecho, enseñarle cuál es su derecho y cuál es el derecho de la otra persona. Entonces vamos a tener niños más asertivos. Imagínate que, tener estos niños más asertivos. Imagínate cómo sería la adolescencia. Para mí la clave está en la primera infancia. ¿Tienes apagado el micrófono, Ana María? Está apagado el micrófono. Ay, muchísimas gracias. La siguiente pregunta sería, frente a todos los hechos que vivimos, ¿considera que el enseñar a manejar la inteligencia emocional debería ser una asignatura independiente o transversal en los colegios y en las escuelas? Mira, ese es un tema que ojalá llegue rápido a Latinoamérica, ¿no? Incluso te cuento que hay colegios ya aquí en Ecuador, hay un colegio que se llama Ludoteca en Quito, que se maneja solo en habilidades blandas, o sea, como parte de las materias principales. Los niños reciben yoga, los niños reciben mindfulness, y yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, incluso voy a trabajar con ellos en un taller. Son niños que ya participan en campañas de niños líderes fuera del país, becados y todo. Evidentemente es un colegio por el estilo de educación muy costoso, ¿no? Y cómo me gustaría que esto se lograra implementar, no solamente en aquellas personas que tengan la posibilidad de pagar ese valor agregado, sino que se impartiera de manera general a todos los niños. O sea, a todos los niños, porque para mí sí es importantísimo que sea parte de una de las materias principales. Porque estaríamos, imagínate si estadísticamente lo dice Harvard, que el 80% de cualquier medidor de éxito que se pueda tener el estándar cerebral son las habilidades blandas, este 80% de la inteligencia emocional. Imagínate poder preparar a niños sobre este tema como una materia principal, que sepan ellos cuáles son esas habilidades que deben de incorporar. Incluso las nuevas competencias. Tengo un estudio ahora poco de una empresa donde están sacando los perfiles competencias profesionales para el 2022, ¿no? Y las empresas decían en sus artículos que es mucho más fácil capacitar a determinada persona que no tenga habilidades, por cierto, que no tenga estudios, ¿no? Y lo hacen en empresas en Estados Unidos, te cuento mucho, en Estados Unidos, cogen personas, les enseñan el puesto de trabajo, o sea, tú tienes que mover esta pluma de acá, acá, de acá, acá, de acá. Es más fácil para las empresas enseñar el proceso técnico de su trabajo, y prefieren contratar gente que pueda trabajar en equipo, que pueda trabajar bajo estrés, que pueda trabajar con dinámicas, en dinámicas de diferentes personas. En esas empresas inmensas hay gente que trabaja en diferentes partes del mundo, en empresas grandes, y ellos se dieron cuenta de que tenían muchos problemas por esto, y empezaron a ver gente que tenga conocimientos de lo que son las habilidades blandas, y preferían que tengan este 80% y ellos capacitaban el 20%. Entonces, qué interesante que se va a hacer, que nosotros implementemos, al menos los docentes que tenemos esa oportunidad de tener ese primer contacto con nuestros alumnos, de incorporar estas técnicas. Qué interesante, de verdad. La última pregunta sería, ¿cómo podemos motivar a nuestro equipo de trabajo para que sus emociones y sentimientos sean un punto fundamental en sus acciones? Se te cortó la mitad de la pregunta. Entendí cómo podemos motivar a nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo podemos motivar a nuestro equipo para que sus emociones y sentimientos sean un punto fundamental en sus acciones? Doctora. Hoy día nos ha una mala pasada. Bueno, creo que entendí la idea principal, que es cómo podemos
¿Cómo vamos a hacer para implementar estas herramientas en nuestros compañeros para poder tener una mejor gestión? Hoy en día, como digo, lo bueno de esto es que nosotros estamos en la potestad o en la decisión y la elección de poder implementarlas, ¿no? Las personas actuamos lo mejor que podemos con la información que tenemos. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que no conoce esta información. Mucha gente que de pronto hoy día dice, o sea, yo necesito ser asertiva, empática. A ver, ¿esto tengo? Sí, empática. Asertiva, no, soy agresiva, por decirte algo. Habilidades sociales, no, no me gusta mucho compartir. Tú vas haciendo tu checklist y tú decides qué habilidad trabajar. Como te decía, estamos ante una era muy buena, que es la era del exceso de información. La información está a un clic. Entonces tú puedes poner en Google, y de hecho lo he hecho, incluso hay miles de empresas ahorita trabajando en congresos gratuitos, en seminarios gratuitos, universidades hablando de habilidades blandas. Una vez el conocimiento llega a ti y tú te das cuenta y tomas la voluntad, y aquí le pones la fuerza de voluntad para decir, ok, pues tengo que ser un ser más empático. Definitivamente no estoy trabajando en empatía, porque es hermoso hablar del concepto de empatía, pero a veces no soy empático porque estoy en casa y veo siempre, o sea, nuestro líder principal siempre es nuestro cliente interno, ¿no? Yo puedo darte un autoconcepto aquí, decir, no, es que yo soy psicóloga famosísima, exitosa, pero ven y pregúntale a mis hijos, pues, y te va a decir, a mí me regañona. Entonces, entre el ser y el parecer, y lo hermoso de la inteligencia emocional es lograr ser seres congruentes, que no solamente el ser, sino el parecer vayan de la mano, ¿no? El ser y el parecer vivan en esa congruencia, en esa congruencia. Y eso es lo que te da la gestión de emociones. Es decir, lo que quiero convertirme, y mi trabajo es de convertirme cada día en ese proceso de ser una persona asertiva. ¿Y cómo voy a hacer? Justo ante situaciones de enojo. Entonces hay que agradecer cuando tenga alguien que me haga este detonante de enojo, o alguna situación externa o interna de enojo, porque me va a enseñar a mí, me va a entrenar a mí a cómo puedo trabajar yo. De pronto ese momento reacciona y yo me hago el switch, chuta, otra vez volví a ser agresivo, pero la siguiente le voy a bajar un poco el tono, un poco ese rojo lo voy a bajar a rosado, ese rosado lo bajo a rosado pálido, hasta el momento en que pueda tener esa gestión emocional de decir, ok, listo, no es tu rollo, no es mío, no me pases a mi parte de tu rollo porque ese es tuyo, quédate tú cuando gestiones tu emoción, ¿no? Y eso ya es poner la inteligencia en la emoción. Muchísimas gracias, doctora, por esta intervención. Realmente el tema ha sido un tema muy, muy interesante, y creo que a todos nuestros espectadores han quedado realmente asombrados y le mandan muchísimas felicitaciones en el chat. Les ha gustado muchísimo su tema. Nuevamente, un abrazo y muchísimas gracias por su participación.